Bueno, y también tenemos noticias sobre el indulto de Alberto Fujimori, con una declaración, la verdad, sorprendente del premier Jiménez, que siendo el jefe del gabinete diga que no sabe si el informe de la comisión está o no en manos del ministro de Justicia. La verdad que es sorprendente que el ministro diga eso. Pero en fin, bueno, esa fue la expresión del premier Jiménez. Lo dijo en condicional. Además, descartó que los medios estatales sean gobiernistas. Vamos a escuchar sus declaraciones. De plano rechazó las acusaciones. El jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, calificó de malintencionadas las declaraciones del exministro Rospigliosi de que se use el canal del Estado con fines políticos. Jiménez Mayor aseveró que estas denuncias dañan la imagen del país. No son medios gobiernistas, ni son medios que se utilizan políticamente. Yo quiero descartar por completo y quiero rechazar esas acusaciones porque son absolutamente infundadas. En otro instante, el primer ministro señaló que el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales sobre el indulto del expresidente Alberto Fujimori ya estaría en el Ministerio de Justicia. Mire, no he despachado con el ministro de Justicia, pero es posible que sí, que ya haya llegado el informe, déjeme preguntarle. Más adelante, el jefe del gabinete ministerial ratificó su posición sobre el nuevo reglamento del servicio militar que entró en vigencia. Y aquellas personas que, pese a ser sorteadas, no acuden al llamamiento, bueno, lo que se ha puesto ahora en la ley es un apremio, es decir, una sanción para aquellos que incumplen su deber pese a ser llamados por el país. Esto no lo ha inventado el gobierno ha señalado simplemente los apremios en aquellos casos en donde se incumple la ley. Juan Jiménez dijo que hasta este momento existen 12.000 jóvenes inscritos al servicio militar voluntario, quienes al finalizar el programa podrán contar con una carrera técnica. Jiménez Mayor dialogó con la prensa tras participar en una ceremonia con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que recibió 98 vehículos para su tarea en todo el país. Son diversas ya las fuentes periodísticas que señalan que la Comisión de Indultos ya ha entregado su informe. Y no, incluso algunos dicen que no esta semana, sino desde la anterior, o desde fines del mes de mayo, para ser más preciso. De manera que sorprende que el ministro insista en que él no sabe. No sabe. Así fueron las declaraciones ayer del premier. Vamos a cambiar. Comunicación telefónica con el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Juan Jiménez Mayor. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a RPP Televisión. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, doctor, bueno, como comprenderá, ha habido diversas reacciones. Algunos señalan de que esto, felizmente, bueno, con la decisión del presidente se pone punto final a este tema que ya se estaba dilatando demasiado, pero los fujimoristas se sienten burlados, se sienten indignados, consideran que no se han respetado los derechos humanos del expresidente Fujimori y que para qué pidió en su momento el presidente Humala que ellos presentaran la solicitud si finalmente se les iba a negar. ¿Qué comentario le merece todas estas reacciones? Bueno, lo primero que hay que decir es que se ha hecho pública la decisión y que el propio presidente de la República ha tenido además el gesto de explicar a los medios de comunicación y al país el fundamento de esta decisión. Evidentemente, como se puede ver y colegir de las palabras del presidente, ha sido una decisión compleja, una decisión, por supuesto, ajustada a sus competencias constitucionales. No es tampoco un momento feliz para la República, porque se trata de una decisión que hemos estado largamente esperada, pero que se ajusta, repito, estrictamente al orden jurídico vigente en el país. Es una decisión que le compete al presidente, es una decisión que ha venido como parte de una recomendación de la Comisión de Derechos de Gracia, que ha hecho un análisis vinculado a la salud del exmandatario, vinculado a los aspectos que se han tramitado con las pericias, con las conferencias que se han hecho con el propio peticionario, y las conclusiones son claras. Y el presidente lo que ha manifestado es que se trata de una decisión difícil, una decisión que él comprende más que nadie, porque recuerden que el presidente también tiene un familiar que se encuentra detenido cumpliendo una condena, y lo que ha manifestado es que respeten su decisión y que también se respete, en este caso, a la persona que se encuentra detenida y a la familia de esta, ¿no? Ahora, algunos señalan que ha habido un cálculo político
¿no? Se dilató tanto, hoy día se ha tomado la decisión, hoy que juega Perú y que todo el mundo está a la expectativa del partido, se ha criticado también eso, doctor. Bueno, miren, nosotros en el gobierno estamos acostumbrados a que cualquier cosa que se realice, cualquier decisión que se tome, siempre va a ser objeto de críticas o aspectos también a favor. Nosotros no hacemos esto con cálculo político, es una decisión que el presidente ha decidido tomarla de forma casi inmediata, en la que el ministro de Justicia y Derechos Humanos despachó con él el caso, lo que revela que es una persona que toma las decisiones además en el momento que él determine adecuado, y creo que sobre este punto hay que pasar bien la página. Ojalá que podamos en el país entrar a otro tipo de debates, como los debates sustantivos del desarrollo, del crecimiento, del empleo, de la inversión que el país requiere para seguir creciendo y seguir en la senda que permita que todos podamos tener oportunidades de desarrollo, oportunidades de educación, oportunidades de salud, que son los temas importantes que el país requiere. Ahora, Premier, el jefe de Estado habló de que va a aceptar las recomendaciones de la comisión, dando a entender de que a lo mejor podrían variar las condiciones carcelarias del expresidente Fujimori. Incluso trascendió que podrían cambiarlo de penal. Esto, ¿cuándo se podrá conocer? No, mire, lo que ha señalado el presidente, y yo quisiera que se entienda de esa manera, es que él se encuentra además preocupado porque se trata de un expresidente y que requiere el máximo cuidado, atendiendo además a su edad avanzada. Lo que queremos es que la persona se encuentre en un estado que permita que cumpla una condena en condiciones dignas, y eso es lo que se va a preservar. Las instrucciones que se van a dar al sistema penitenciario es que las condiciones de encierro de la persona sean condiciones dignas, que permitan que pueda ser visitado como corresponde. Se va a poder seguramente, cuando se conozca el reporte, saber cómo son esas condiciones, quiénes son los que deben visitarlo. Él efectivamente, como se ha señalado, aparentemente sufre un cuadro de depresión. Parece que hace falta también que la familia tenga una posición mucho más proactiva con él, y esperamos que eso se pueda dar. Nosotros no somos nadie para decir ni recomendar este punto, pero quizás cuando conozcan el propio informe de la familia puedan tomar algunas, puedan recoger ellos las recomendaciones y podamos tener digamos, condiciones de encierro que permitan que estos problemas que en este momento pasa del expresidente Fujimori puedan ser superados. Ahora, ¿se ha pensado en la alternativa del arresto domiciliario? Mire, eso es un aspecto que no está en este momento en el orden jurídico, no es una competencia del Ejecutivo, es un aspecto que tendrá que estudiarse en todo caso, pero eso va a responder siempre a una decisión judicial. No olviden ustedes que el expresidente Fujimori se encuentra condenado a una pena bastante severa, no por una decisión del Poder Ejecutivo, sino por una decisión del Poder Judicial, y solamente un juez, en la medida que existe una habilitación judicial, podrá disponer una cosa distinta a la que se establece en la propia sentencia. Ahora, ¿no pensaron en las repercusiones políticas, teniendo en cuenta que según las encuestas cerca del 60% de la opinión pública estaba a favor del indulto? Mire, el gobierno no actúa en función de encuestas, el gobierno actúa en función de sus competencias y en función de lo que sea más adecuado para el país. En ese sentido, repito, no ha sido una decisión fácil, es una decisión compleja por la cantidad de variables que hay en juego en este asunto, pero fundamentalmente por los criterios de justicia, por lo que ha señalado el presidente, ¿no?, de los graves cargos que tenía la persona que ha pedido este indulto, y por el hecho de que tengamos en el país una situación en donde respetamos al Poder Judicial, respetamos la decisión. No olviden ustedes que el indulto es una excepción a la condena, es una suerte de interferencia a lo decidido por el Poder Judicial, que tiene que llevarse a cabo en términos razonables, en términos proporcionables, en términos en los cuales una sentencia es dejada sin efecto, lo que es un hecho muy grave para el sistema político. Entonces, esto tiene que realizarse en términos fundamentados y motivados, como ha dicho el ministro de Justicia.
Bueno, estaremos, obviamente que van a continuar las repercusiones políticas. Ahora, ya para finalizar, doctor, cometió un error el presidente Humala al solicitar, al pedir a la familia que haga justamente esta solicitud de indulto. No, mire, qué bueno que podemos hablar sobre eso. Sí, porque muchos dicen que se generó falsas expectativas a la familia, ¿no? No, lo que pasa es que, recuerden ustedes, en el momento anterior a que esto se planteó, era un permanente ruido en los medios de comunicación, en los propios sectores de opinión pública, que planteaban la necesidad de que el presidente indulte al expresidente Fujimori. Pero esto no se puede hacer desde una perspectiva de un simple acto voluntario, sino que requiere, existe una petición. Cuando durante el gobierno anterior se estableció o se dio el indulto al señor Crucillat, existía una poca regulación sobre la materia. Y justamente es a partir del caso de Crucillat que generó además una crisis política, porque tuvo que renunciar el ministro de Justicia de aquel entonces y designarse un nuevo ministro que puso las cosas en su sitio y que planteó una regulación distinta sobre los temas de indultos, que se estableció toda una formalidad para poder procesar estos casos. Y lo que se ha hecho simplemente es seguir los propios procedimientos que se han establecido desde entonces, los cuales plantean la necesidad de que exista una motivación. No olviden ustedes que el día de hoy, en el Estado constitucional, toda decisión de carácter inclusive político tiene que tener una motivación. Y eso es parte del Estado democrático de derecho que nosotros también auspiciamos y que por supuesto preservamos en el gobierno. Entonces no sé qué, porque muchos, como le reitero, muchos, e incluso el presidente Humala ha señalado, bueno, que si el expresidente Fujimori se pone mal, la familia de nuevo puede hacer una solicitud de indulto humanitario. Pero hemos escuchado a la congresista Luz Salgado, ¿para qué lo vamos a pedir si lo van a negar? Porque ellos están convencidos de que el Ejecutivo siempre, mejor dicho, nunca pensó en darle el indulto al expresidente Fujimori. No, eso no es verdad, eso no es verdad. Eso no es cierto. Lo que ha señalado el presidente, y quisiera yo ser enfático en eso, es que si las condiciones de vida de la persona ameritan la necesidad de un indulto humanitario, yo entiendo que eso se va a dar siempre y cuando la persona se encuentre en las condiciones médicas que justifiquen esa medida. Lo que se ha señalado aquí en los partes médicos que sustentan el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales es que no se encuentra en una situación de peligro en la vida del expresidente Fujimori, motivo por el cual la propia Comisión recomienda que no se conceda el indulto. Entonces, el presidente simplemente está siguiendo esa recomendación. Pero si más adelante, en otras circunstancias, exista una posibilidad de que la vida del expresidente se encuentre en peligro, no olviden ustedes la frase que el propio presidente Humala señaló en su momento, de que nadie merece morir en la cárcel. Y yo estoy seguro que en una circunstancia de ese tipo el presidente tomará la decisión adecuada y más acertada por la humanidad del expresidente y de cualquier reo en el país. Sí, pues porque lo peor que podría suceder es que el expresidente Fujimori muere en la cárcel, ¿no? Luego de esta decisión. Bueno, ya he insistido justamente en precedentes en el Perú, en este caso, el presidente Leguía, por ejemplo, pero no se trata de eso. En este caso, el presidente ha dado una directiva en ese sentido, de que nadie merece estar o morir en la cárcel, y yo espero que eso no suceda en ningún momento en el país, ni con el presidente Fujimori, ni con cualquier reo en el Perú. Bien, muchas gracias, doctor Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros, por estas declaraciones a RPP Noticias. 3 de la tarde con 9 minutos. Seguimos con más información. Esta mañana el colegiado C de la Sala Penal Nacional comenzó la lectura de la sentencia contra el senderista Florindo Eleuterio Flores alias Artemio en el juicio que se le sigue por los delitos de terrorismo y narcotráfico. Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, pidió la cadena perpetua para este terrorista. La sanción más dura para un criminal que ha generado zozobra en una zona del país. Esperamos que se dé la cadena perpetua.
Era Rocío Vicente desde la DIROY. Vamos a regresar con ella con declaraciones de Kenji Fujimori. Más temprano el abogado César Nakazaki estuvo en RPP Noticias y había afirmado que le parecía una burla por parte del presidente de la República, Ollanta, haberle pedido a la familia que primero solicite el indulto y luego negárselo. Vamos con más reacciones más adelante. Y en una comunicación exclusiva con RPP Noticias, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, ha negado que el gobierno se haya burlado a rechazar este indulto a Alberto Fujimori. Vamos a escucharlo. Ha sido una decisión compleja, una decisión, por supuesto, ajustada a sus competencias constitucionales. No es tampoco un momento feliz para la República, porque se trata de una decisión que hemos estado largamente esperada, pero que se ajusta, repito, estrictamente al orden jurídico vigente en el país. Es una decisión que ha venido como parte de una recomendación de la Comisión de Derechos de Gracia, y las conclusiones son claras. Nosotros no hacemos esto con cálculo político, es una decisión que el presidente ha decidido tomarla de forma casi inmediata, en la que el ministro de Justicia y Derechos Humanos despachó con él el caso. El gobierno no actúa en función de encuestas, el gobierno actúa en función de lo que sea más adecuado para el país. 4:28, hacemos una pausa, amigos, regresamos con más a la edición tarde de RPP Noticias. Presidente Alberto Fujimori, César Nakazaki saliendo de verlo en la DIROY. Todos los fujimoristas, dicho sea de paso, han acudido hasta ahí para ver al expresidente luego de la decisión que ha tomado el gobierno, y precisamente de ese tema vamos a seguir hablando. Me acompaña en estudios el señor Luis Marril del Águila, expresidente de la Comisión de Gracias, de la Comisión de Indultos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Conversábamos un poco mientras escuchábamos las declaraciones de César Nakazaki, el tiempo, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos días. Por ahí quiero empezar. El día martes, el premier Jiménez dice que no ha llegado el informe al Ministerio de Justicia. El día jueves, ayer, dice podría estar ya en manos del ministro. Y el día viernes, hoy, el presidente y el ministro salen a anunciar la decisión. 8 meses casi demoraron en preparar el informe y, al parecer, menos de un día en que el presidente decida. ¿Esto es extraño? No sé si será extraño, pero sí es posible, ¿no? Y me parece que pueden caber dos posibilidades. O bien se ha estado manteniendo en reserva el hecho de que el informe ya estuviera en manos del presidente de la República, a efectos de evitar una presión de los actores políticos o de los medios de comunicación para un pronunciamiento, o en su defecto el presidente le ha dedicado buenas horas entre el día de ayer y el día de hoy a analizar el contenido del informe, supongo asesorado por su cuerpo de asesores jurídicos, ¿no? Pero lo cierto es de que se ha cumplido ya el trámite y el plazo determinable, porque no hay un plazo determinado. Ya evacuó su informe la comisión. El ministro ha elevado el informe al presidente de la República y el presidente de la República ha adoptado una decisión en base a las facultades constitucionales que tiene para ello. Cosas que destacar lo que se ha dicho hoy día. Por ejemplo, ha dicho el presidente Ollanta que el expresidente Fujimori es el ciudadano que mejores condiciones tiene, ¿no? Carcelariamente. Pero también ha dicho que se le pueden mejorar las condiciones. Hay una contradicción acá. Bueno, sin duda es un preso que está en condiciones especiales, no solamente por el hecho de encontrarse en un establecimiento penitenciario donde el único interno es él, por el número de visitas, la frecuencia de las visitas que puede tener, y por las facilidades que tiene, como es de conocimiento público a través de los medios de comunicación, de ser atendido cuando sus dolencias de salud así lo requieran, ¿no? Esto se puede mejorar, habría que detallar, supongo que corresponderá al Instituto Nacional Penitenciario, establecer qué otras mejoras pueden ser viables para las condiciones del expresidente Fujimori, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a suceder ahora? Porque también ha dejado abierta la posibilidad de que si es que empeora la salud del expresidente, si empeoran sus condiciones de salud, se podría repensar, reconsiderar esta decisión o hacer un nuevo pedido. Sí, no solamente ha dejado abierto, sino que es una posibilidad que franquea, establece la normatividad. Si se deniega un indulto o cualquier otra gracia presidencial, el solicitante puede volver a plantearlo
y nuevamente se reiniciará el trámite, se valorará las nuevas condiciones de salud y finalmente se tomará una decisión. O sea, el hecho de que se haya denegado esta solicitud de indulto no anula la posibilidad de que nuevamente vuelva a ser planteado, ¿no? Siguiendo los mismos requisitos y formalidades que establece el reglamento. ¿En cuánto tiempo se podría volver a presentar la solicitud? La norma no establece un tiempo, más aún cuando se trata de la invocación de un tema humanitario y que para la parte que la solicita supone un riesgo inminente, real, de la salud, ¿no? Entonces la salud puede agravarse de un día para otro. Entonces la norma no establece un plazo dentro del cual se puede volver a pedir, puede ser en cualquier momento, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que se ha pedido el indulto humanitario, ¿no? Lo pide la familia del expresidente bajo determinados argumentos, ¿no? Su salud, el cáncer que dicen que padece, y teniendo en cuenta que ha sido denegado por estos motivos, ¿se podría pedir pero por otros motivos? Bueno, el indulto humanitario, de acuerdo al reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, solamente puede solicitarse si se encuadra dentro de los 3 presupuestos que se establece, que son enfermedad terminal, degenerativa, que suponga y que el encarcelamiento suponga colocarlo en riesgo su vida, enfermedad grave, no terminal, pero que las condiciones carcelarias puedan empeorar, ¿no? Que es justamente la causal que ha invocado el expresidente Fujimori, o enfermedad mental degenerativa, ¿no? Esas son las 3 únicas causales, ¿no? Le voy a pedir, señor Marril, una interrupción, porque tenemos en línea al premier Juan Jiménez, al presidente del Consejo de Ministros. Premier, muy buenas tardes, gracias por esta comunicación con Canal N. Hola Fernanda, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sus primeras impresiones. Escuchamos hoy al ministro de Justicia, luego al presidente Ollanta Humala. Se ha hecho una invocación además a la oposición a guardar la calma. Sí, bueno, mire, este ha sido un tema que ha estado en la opinión pública bastante tiempo. Finalmente el presidente de la República tomó la decisión de seguir la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y bueno, como he señalado, creo que lo que plantea esto es un reto de aquí a futuro. Ya esta decisión está tomada, necesitamos avanzar en el país en otros asuntos. No es una decisión fácil, como he señalado también. Creo que, nunca la restricción de la libertad de una persona nos puede complacer, ni puede generar ningún sentimiento positivo, sino generarlas, un momento sensible para todos en el país. Nadie le desea el mal a nadie acá, el propio presidente lo ha señalado, y creo que, siendo una decisión, repito, difícil, es lo más conveniente para el país, sobre todo atendiendo a las circunstancias en las cuales el expresidente Fujimori ha planteado esta solicitud de indulto, ¿no? Esto está sustentado en los aspectos médicos, fundamentalmente, como está señalando el doctor Marril, que conoce muy bien estos temas, el aspecto de las condiciones de salud, las condiciones carcelarias, que puedan afectar más su estado de salud. Finalmente no existen las condiciones objetivas de esta perspectiva, y por esa razón la Comisión de Indultos o la Comisión de Gracias Presidenciales ha formulado una recomendación que el presidente de la República simplemente está tomando como una referencia importante de su decisión de no ejercer su competencia constitucional. ¿Cuánto tiempo ha pensado el presidente Humala en esta decisión, tomando en cuenta que usted dijo el martes que todavía no llegaba el informe? El jueves usted dijo que que probablemente ya estaba en manos del Ministerio de Justicia, pero hoy hemos conocido la decisión del presidente. ¿Usted cree que se ha tomado un tiempo prudente el presidente Humala para pensar en la decisión con el informe en la mano? Sí, mire, el informe llega a manos del ministro el miércoles por la noche. Él ha estado analizando el asunto, luego ha procedido a reunirse con el presidente para poder hacer el análisis correspondiente, y luego ya lo demás es historia. La decisión que ha tomado el presidente el día de hoy, y que ha tenido además la consideración de poder compartir con la opinión pública los fundamentos, las razones por las cuales el propio presidente ha tomado esta decisión. Y creo que esto nos plantea una reflexión a todos,
los aspectos de justicia, de impunidad, de necesidad de poder recordar también un poco lo acontecido en los años 90, los aspectos humanitarios que consideraron también esta medida, que no se ajustan en este momento a los requisitos o presupuestos que establece la normativa. En fin, creo que el presidente ha sido muy claro en sus declaraciones el día de hoy. Esto no quita la posibilidad, como él mismo ha planteado, de que, si las condiciones de salud o de encierro son lesivas y ponen en riesgo la vida del expresidente, se pueda considerar nuevamente un tema como estos y plantearlo ante la Comisión de Gracias Presidenciales y verlo en su momento. Como él ha dicho, nadie merece morir en la cárcel, ni el expresidente Fujimori ni ningún preso en el país. El fujimorismo ha salido, como era de esperarse, a rechazar esta decisión, ¿no? Ha tenido calificativos muy duros, frases bastante duras. Han dicho incluso que el presidente vaya a la Herodes en todo caso y que mate al presidente, que quiere ver al presidente Fujimori morir. ¿Cómo responder a este rechazo tan fuerte que están ejerciendo los fujimoristas? Bueno, yo creo que era de esperarse, pero yo los exhortaría para tomar las cosas con calma. Esto es una decisión del Poder Judicial, lo primero que tenía que decir. El expresidente Fujimori se encuentra condenado a una pena de 25 años por graves imputaciones que han sido probadas en juicio. Él no se encuentra detenido por una orden del gobierno, sino por una sentencia judicial. El indulto es una suerte de afectación de la cosa juzgada, permitida por la Constitución ciertamente, pero que quiebra un principio, está establecido también en la Constitución, atendiendo a valores superiores. Pero en este caso, como se ha visto, no se reunieron los requisitos procesales, los presupuestos, para poder conceder este indulto, y el presidente simplemente se está sustentando en el aspecto que tiene. Yo quiero resaltar también acá el hecho de que toda decisión de carácter político en el Estado requiere una motivación, y en este caso el presidente no está tomando una decisión arbitraria, sino que se está sustentando en un dictamen absolutamente técnico sobre la base de un análisis médico, un análisis directamente generado por los diagnósticos que se han efectuado al expresidente Fujimori, y sobre esa base se ha tomado la decisión. Creo que es positivo que esto se haga de esta manera, sin politizar el asunto y generando una circunstancia en donde ciertamente existirán personas que piensen que esto es una decisión que no debió tomarse o que debió hacerse de otra manera distinta, pero es parte de las circunstancias de quienes gobiernan o quienes gobernamos, de poder siempre ser criticados y poder atender, por supuesto, toda crítica positiva que pueda permitir mejorar las circunstancias que tenemos, ¿no? Hace unos días, el presidente Ollanta Humala se reunió con todos los líderes políticos para hablar un poco del tema de la Haya. Se llamó a la unión de todas las fuerzas políticas, y definitivamente la decisión que se ha anunciado el día de hoy va a ser un poco más complicada, ¿no? Este deseo del presidente de tener a todos los partidos, a todos los líderes unidos con miras al fallo de la Corte. Bueno, yo estimo que no podemos sostener la vida política del país en circunstancias de orden personal, es decir, en lo que corresponde a una agenda de orden individual o particular relativa a una sola persona. Yo creo que la vida política del país trasciende a las personas, todos somos personas pasajeras que en algún momento dejaremos los cargos o dejaremos la vida política, y lo importante es el país, lo importante es preservar las políticas de Estado, las políticas que hagan preservar la unidad de nuestro país, nuestra integridad territorial, y en ese sentido yo estoy absolutamente seguro que todas las fuerzas políticas estaremos unidas, a pesar de las circunstancias puntuales o anecdóticas que en este momento generan este problema, y que más allá de eso estoy convencido que podremos afrontar unidos como corresponde un aspecto como el asunto de la Haya, ¿no? Finalmente, Premier, toda esta situación, viendo un poco a futuro lo que va a pasar en los próximos meses, se puede trasladar al Congreso de la República. El gobierno necesita votos más allá de los de Gana Perú y los de Perú Posible para poner en marcha las reformas que espera. Ahora va a ser mucho más difícil, y podría pensarse también entonces que tiene que cuidar más que nunca esta alianza que tiene Gana Perú, el gobierno con Perú Posible, ¿no? Esto no va a ser al expresidente Toledo intocable, me imagino.
No, mire, yo creo que la gobernabilidad del país está por encima de las circunstancias políticas y coyunturales. Estoy seguro que seguiremos contando con los apoyos que corresponda para poder enfatizar las reformas que el gobierno viene liderando. Creo que la conducta política que, digamos, la fuerza del fujimorismo nos ha demostrado en los últimos meses de una fuerte oposición. Yo desde que estoy, digamos, como jefe de gabinete, hemos recibido un embate muy fuerte del fujimorismo, una oposición permanente, con interpelaciones, inclusive no nos dieron el voto de investidura cuando fuimos al Congreso en agosto del año pasado. Entendimos que hay un mensaje político de una clara oposición al gobierno. Esto evidentemente no responde, esta decisión no responde a una venganza política por esto, pero sí quiero decir que el fujimorismo ha demostrado ser una fuerza política de oposición bastante tenaz. Entendemos una posición que no está ni siquiera planteando el apoyo a las reformas que el gobierno plantea, porque no están votando inclusive con nosotros en muchos aspectos. En otros sí, lo hemos visto, pero en fin, en términos generales creo que básicamente corresponderá a ellos hacer el balance y el análisis sobre lo positivo que tenemos en el país. Necesitamos crecer, necesitamos hacer que, digamos, la crisis internacional no llegue al país y que podamos seguir en la senda del crecimiento, en la senda de la inversión que el gobierno quiere promover. Y en ese sentido, ojalá que más allá de las circunstancias políticas, más allá de los enconos que siempre hay en política, tengamos la madurez de nuestros actores políticos en el Parlamento y en general en los partidos políticos para poder sacar el país adelante. Creo que más allá de las personas, más allá de los episodios, más allá de las coyunturas políticas, todos tenemos que pensar en el Perú. Creo que ahí la exhortación que hacemos a todas las fuerzas políticas, incluida la oposición e incluido el fujimorismo por parte nuestra, es que veamos las cosas con madurez y que podamos pensar primero en el Perú y luego en las circunstancias de cada partido. Bien, Premier, muchísimas gracias por esta comunicación con Canal N. Muy buenas tardes. Gracias, Fernando. Buenas tardes. Premier Juan Jiménez, entonces, hablando un poco acerca de la decisión del expresidente, del presidente Ollanta Humala. Conversamos en estudios con el señor Luis Marril del Águila, expresidente de la Comisión de Indultos. Continuamos conversando, hablábamos de que se podría presentar mañana mismo, en todo caso, otro pedido. Le preguntaba si tenía que ser exactamente igual, ¿no? En vista que ya le negaron bajo estas condiciones, podrían en todo caso pedir otra cosa. Podría ser indistinto, ¿no? Como lo mencioné, hay 3 circunstancias o causales que habilitan a un interno, a un reo, plantear la solicitud de indulto humanitario. Y la posibilidad que tiene el expresidente Fujimori podría encajar en cualquiera de las 3, incluso en la que fue invocada en esta petición que ha sido ya denegada por el presidente por el presidente Humala, ¿no? ¿Podrían pedir en todo caso conmutación de pena o arresto domiciliario como en algún momento se...? La figura del arresto domiciliario tiene un problema para su aplicación al presidente Fujimori, porque el arresto domiciliario aplica, opera para procesados. Así es. ¿No? Y él no está en condición de procesado, sino está en condición de sentenciado. En todo caso tendría que haber una modificación legislativa y eso tendría que pasar por el Congreso, ¿no? Pero actualmente no sería aplicable jurídicamente esa modalidad. ¿La conmutación de la pena? La conmutación de la pena es la reducción, ¿no? Entonces, no hay conmutación de pena por razones humanitarias, ¿no? Que son los motivos, ¿no?, que ellos argumentan. Ahora, este proceso de solicitud del indulto ha tenido varios episodios, ¿no? Por ejemplo, la filtración de fotografías, la filtración del informe médico. El Diario de la República hoy anunciaba ya que en efecto el presidente no iba a indultar al expresidente Fujimori. Todas estas cosas que han sucedido en el camino, ¿podrían quitarle legitimidad a este informe? Yo creo que el trabajo de la comisión se ha ceñido a las normas que establece el reglamento y que establece la Constitución. Sin duda, de repente hubiera sido mejor que
la culminación de todo el proceso de evaluación hubiera sido en un plazo menos extenso que el que se tomó, que han sido ya casi creo que 8 meses, sin duda hubiera sido mejor de que no se filtraran algunas informaciones, pero eso en nada deslegitima el trabajo de la comisión, ni tampoco la decisión del presidente de la República. Hay que tomar en consideración que esta es una potestad del presidente de la República que podía conceder o no conceder. A pesar del informe. A pesar del informe, y en este caso ha acogido los argumentos de la comisión, los ha hecho suyo y ha optado por no conceder el indulto. Sería interesante, supongo que en el futuro, conocer un poco a detalle cuáles son esos argumentos jurídicos y médicos. Hacerse público el informe. Sí, para el análisis, ¿no? Para el análisis de cuáles han sido no solo las conclusiones, sino las fundamentaciones de lo que ha llevado al presidente a ejercer su legítima potestad y facultad de indultar o no indultar a presos, ¿no? ¿Está en la norma que se puede hacer público o dice estrictamente que es algo reservado? Es reservado, pero entiendo que la reserva lo que busca es resguardar la intimidad del solicitante, mientras dure el proceso y la intimidad del solicitante, porque ojo que estamos hablando de una condición y una situación personal e íntima de una persona que tiene que ver con sus condiciones de salud, ¿no? Entonces la reserva va en ese sentido, proteger el derecho a la intimidad de la persona, de no publicitar, exteriorizar sus condiciones de salud. Pero ¿no? tratándose del expresidente Fujimori, se podría hacer público. Bueno, yo creo que si él lo solicita, conocer el contenido del informe y decide hacerlo público, yo creo que estaría en su derecho, ¿no? Porque no habría un impedimento legal para que el propio recurrente solicite los fundamentos de la denegatoria, ¿no? Me parece que no existe impedimento legal para ello, ¿no? Bien, señor Marri, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Canal E. Vamos a seguir el tema, entonces a ver cuánta cola trae también, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Vámonos a la pausa, regresamos. Bien, buenas noches, bienvenido nuevamente. Tenemos para arrancar este programa un enlace telefónico con el señor presidente del Consejo de Ministros, el doctor Juan Jiménez Mayor. Ustedes entenderán que la noticia del día en el ámbito político es esta decisión, en este caso del presidente de la República, de no admitir el indulto planteado por los familiares del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Jiménez Mayor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Bien, en realidad una primera pregunta, Premier, es en relación a la oportunidad de esta medida. Teníamos entendido que hasta el día de ayer usted no pudo incluso confirmar si el expediente, el informe estaba ya en manos del ministro de Justicia. Incluso por lo que vemos, el propio ministro ni siquiera ha hecho ningún tipo de informe, simplemente parece que hubiera dado cuenta hasta oralmente al presidente de la República y este se ha pronunciado de inmediato. ¿Qué ha pasado con la oportunidad, Premier? ¿Por qué hasta el día de hoy no se sabía si el ministerio tenía el informe y por qué el presidente, por tanto, se ha pronunciado incluso en horas? No, eso no es así. El expediente viene de la Comisión de Gracias, ingresó al despacho del ministro Figalo el miércoles por la noche. Desde entonces, bueno, los ministros solemos trabajar hasta altas horas de la noche normalmente. El ministro ha estado evaluando la documentación, el informe, que es un informe bastante sustancioso. Esto ha estado ya en consulta con el presidente el día jueves y hasta la mañana del día de hoy, en que el presidente toma la decisión, que es seguir la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales, que establece que no se reúnen las condiciones, digamos, en materia del estado de salud del interno Alberto Fujimori, y el presidente decide no aplicar, digamos, la competencia constitucional del indulto, siguiendo la recomendación.
¿No hay habido aquí criterio de oportunidad política, Premier, en el sentido hoy día tenemos un partido del seleccionado de fútbol, la gente está pendiente al 100% del partido? Pareciera, No, a ver, una interpretación es que se hubiera dado el anuncio justamente cuando la gente tiene la cabeza en otras cosas y no precisamente en los argumentos o en las justificaciones o no para un indulto. ¿No ha habido un uso político del timing, para decirlo directamente? No, fíjese, lo que ha pasado es que apenas ha llegado el informe de la comisión, rápidamente el presidente ha tomado la decisión. Las personas que conocen al presidente Humala saben que es una persona decidida, que efectivamente lidera los procesos que conduce el gobierno y inmediatamente apenas ha tenido esto en sus manos ha tomado la decisión. Yo creo que especular sobre el día, si es viernes, sábado o cualquier día, siempre hay cosas en el país, siempre hay actividades. El presidente está viajando además la próxima semana fuera del país, ya está autorizado por el Congreso. Entonces él no quería dejar esto pendiente mientras él está fuera del país y ha tomado la decisión el día de hoy. Ahora, ciertamente la decisión, doctor Jiménez, va a traer consecuencias en el ámbito político. Vamos a probablemente tener un sector de la clase política, digamos, disconforme con una decisión como esta, incluso a nivel de opinión pública. ¿Cómo va a plantear el gobierno su manejo político de aquí en adelante? Es decir, el gobierno está, digamos, está sustentado a nivel del Congreso de la República, por ejemplo, en una alianza con Perú Posible, partido político que en buena cuenta respalda el grueso de las decisiones gubernamentales y por tanto blindan muchas de las decisiones del Ejecutivo, pero en ahora adelante imaginamos que van a tener una oposición un tanto más crítica, radical, sobre todo del lado del fujimorismo. ¿Cómo piensa el gobierno manejarse de aquí en adelante luego de esta decisión? Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay un cálculo político en esta decisión. Mi gobierno, en este caso el presidente, ha tomado la decisión que, de acuerdo a los hechos que sustentaban el pedido y al criterio de conciencia que ha planteado el presidente en su conferencia de prensa esta tarde, en donde ha señalado una clara posición sobre el tema. Creo que hay que resaltar eso de que él ha asumido una responsabilidad sobre el país y que la está definiendo a nivel de opinión pública. Creo que es importante también que los funcionarios, y en este caso el funcionario número 1 del país, busque sustentar sus decisiones, aunque sean decisiones que tengan un tipo de resonancia política. Yo aspiro a que la madurez política en el país se imponga, que los sectores políticos que tienen responsabilidades sepan que más allá de temas coyunturales o temas personales o particulares, el Perú está primero. Y la gobernabilidad, el proceso de desarrollo, de crecimiento, de reformas que requiere el país, está por encima de cualquier circunstancia. Nosotros afianzamos la gobernabilidad sobre la base de decisiones acertadas, que esperamos sean apoyadas por todos. En este caso en concreto, como usted señala, Mario, es obvio que hay un sector del país que no va a comulgar con esta decisión, pero hay que decirle a este sector que esta era una posibilidad que estaba fundamentalmente sustentada en la situación médica de la persona. Es decir, si reunía los presupuestos que establece la reglamentación para la concesión de un indulto de este tipo, que es un indulto humanitario sustentado sobre la situación de salud de la persona. Ahora, lo importante también acá es que el presidente ha planteado el tema desde la perspectiva también humana. Yo no sé si eso también es rescatable en las declaraciones de él de ahora por todos, en señalar que no es un hecho feliz el que se determina el día de hoy, ni es un hecho feliz para la República el que tengamos un expresidente condenado por el Poder Judicial por delitos muy graves. Quisiéramos que estas cosas no ocurran nunca. Lamentablemente esto ha sucedido en el país, es un hecho histórico y bueno, el indulto es una excepción a la regla de una condena hecha por el Poder Judicial y en este caso no se han reunido los presupuestos
para su concesión y el presidente ha salido claramente a decir por qué esto no se sustentaba y por qué esto no ameritaba una decisión de ese tipo. Ahora, Premier, finalmente, usted sabrá que uno de los grandes temas sin definición eran esta solicitud de indulto planteado por los familiares del expresidente Fujimori, que causaban pues cierta incertidumbre. La decisión, entiendo, ya se tomó, el tema queda acá y bueno, es su derecho y habrá que respetar esa decisión. Sin embargo, hay otro tema que está pendiente y que sigue circulando en el ambiente político, que sigue generando incertidumbre, que sigue generando preocupación, por más que usted lo haya negado y se haya negado de otras maneras, que es la posibilidad de la candidatura de la señora Nadine Heredia el año 2016. Si bien se ha repetido que no hay ningún interés en cambiar las normas, ni interpretar la Constitución, ni cualquier otra decisión, sería importante, o mejor dicho, se lo traslado, ¿no cree usted que sería importante que el propio presidente de la República, que la propia primera dama, descartaran definitivamente que de ninguna manera va a ser candidata el año 2016, con lo cual podríamos tener un ambiente de mayor certidumbre en el ámbito político, que el trabajo de concertación o de crítica eventualmente que hay entre la oposición y el oficialismo pueda fluir de mejor manera y las expectativas puedan quedar más allanadas en los meses y años siguientes? ¿No le parece lo más correcto? Mire, lo que pasa es que estamos transitando en estos aspectos por el terreno de la ficción, ¿no? El canal Nadine, como se ha dicho, creo que es absolutamente injustificado, injusto en lo que es todos los proyectos para repotenciar el Instituto de Radio y Televisión, el aspecto del seguimiento supuesto a políticos y periodistas por parte de una denuncia que aparece de la nada, sin ningún tipo de indicio siquiera, ya no hablemos de pruebas, que genera, por supuesto, un ruido político y, por supuesto, el tema de la supuesta candidatura que ha sido negada en todos los idiomas. Jurídicamente, digamos, no es posible, está en la ley que no se puede, pero aún con eso se insiste por parte de sectores políticos interesados en cuestionar al gobierno, de lesionar el prestigio del gobierno, están buscando permanentemente cómo atacarlo. O sea, el ataque al gobierno está fundamentado en hechos ficticios, en hechos que no tienen ningún asidero en la realidad, y sin embargo son cuestiones que están en el tapete de la política diaria en nuestro país. Doctor Jiménez, pero el hecho de que la primera dama aparezca en cuanto a acto público existe con algunas ministras de Estado, el hecho de que tenga una exposición pública inmediata bastante, digamos, evidente, el hecho de que ese tipo de cosas se presenten y que simultáneamente no sea por ella misma o por su esposo negada esa posibilidad, ¿no cree usted que aumenta las suspicacias? Mire, hay diversos actos oficiales del Estado. En todos los actos oficiales no está la señora Heredia. La señora Heredia aparece cuando existe alguna implicancia vinculada al ámbito social, al ámbito de los niños, al ámbito de la mujer. No es verdad que ella esté en todos los actos oficiales. Los actos oficiales del Estado son muchísimos. Yo puedo mostrarle la cantidad de actos oficiales en los que intervienen los ministros, en los que interviene el presidente y donde no está la señora Heredia. Entonces, estamos hablando, como dice usted, Mario, de suspicacias, de hechos que se fabrican, digamos, sin ningún asidero y que están generando un ruido político que es absolutamente innecesario. Déjennos trabajar, estamos tratando de hacer un gobierno democrático, un gobierno con inclusión social, que busque crecimiento y la inversión, y estamos permanentemente con este ruido de la candidatura, ahora el asunto del canal, el asunto del seguimiento, pero esto último es muy dañoso. Yo estaba en España la semana pasada y los medios de comunicación españoles me preguntaban qué es esto del seguimiento a los políticos. Y yo creo que nadie tiene ningún derecho a plantear una cosa de este tipo que afecta la imagen del Perú, no solo adentro del país, sino afuera del Perú. Pero así como eso es cuestionable, Premier, prácticas democráticas, que no respeta la Constitución, es muy grave y va a terminar afectando
las inversiones, el prestigio de nuestro país como un sitio que atrae hoy día inversionistas. Nadie quiere invertir en un país donde no haya seguridad jurídica. Ciertamente. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de imputaciones? Si la imputación es verdadera, nosotros no vamos a permitirlo. Pero justamente tomando eso último que usted señala, doctor Jiménez, ¿no sería importante, por ejemplo, que el jefe de la DINI asista a la Comisión de Inteligencia del Congreso a dar cuenta de por qué se elevó el presupuesto de 77 millones de soles, por qué la DINI tiene acciones en el ámbito operativo y no solamente en el ámbito... O sea, lo que quiero decir es, entiendo que usted pueda decir qué mal que se hagan imputaciones, pero también qué mal que el gobierno no aclare eso directamente por los involucrados, ¿no le parece? El Víctor Gómez, que es el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, ya asistió al Congreso. Se hemos dispuesto que el próximo miércoles asista al Congreso, al Pleno de la Comisión de Inteligencia, a informar todos los detalles vinculados al presupuesto de la DINI, en qué se está gastando. Yo quiero que después de esto exista tranquilidad en el país. La Comisión de Inteligencia es un grupo de trabajo especial del Congreso elegido por 5 años. En este grupo de trabajo selecto del Congreso está el congresista Tubino, está la congresista Salgado, gente ilustre de la oposición, gente que puede fiscalizar al gobierno con toda legitimidad. Entonces, y también está la señora Alcorta, por Dios. Entonces, pregúntenle ustedes a estos congresistas cómo está funcionando este sistema, la credibilidad que tenemos que demostrar, el espíritu democrático y respetuoso de la ley que tiene la Dirección de Inteligencia y que tiene el gobierno. No tenemos nada que esconder, no tenemos nada en los cuales no ser transparente. Entonces yo invitaría a la prensa a que esté atenta. El día miércoles el señor Víctor Gómez va a asistir al Congreso, a la Comisión de Inteligencia, y pregunten ustedes después a los miembros de la oposición que asistan a esa comisión si están satisfechos o no están satisfechos. Yo espero que más allá de las coyunturas políticas no le hagan daño al país mintiéndoles respecto a las cosas que vean ellos en relación a cómo viene trabajando la Dirección de Inteligencia. Esperemos entonces que ese trabajo sea expuesto con la mayor transparencia y la oposición pueda hacer todos los cuestionamientos y las indagaciones del caso. Entonces, finalmente, Premier, ¿no deberíamos esperar en las próximas semanas, justamente en aras de crear ese clima de estabilidad y de concordia, un pronunciamiento ni del presidente ni de la primera dama respecto a negar una eventual candidatura? No lo podemos esperar. Mire, yo supongo que si ustedes están buscando una respuesta de ese tipo, esa respuesta de ese tipo se dará por las personas involucradas. Yo no me llamo Nadine Heredia, yo soy Juan Jiménez, soy el presidente del Consejo de Ministros. Además lo han calificado como un extraordinario escudero de Palacio, o sea que cumple muy bien su... Yo no soy escudero, yo soy un abogado, un funcionario público que está cumpliendo una función constitucional de ser vocero del gobierno en este momento, y quiero decirle que nuestro trabajo es un trabajo para poder construir un país en paz, un país inclusivo, democrático, respetuoso de las libertades económicas, civiles, políticas, en donde promovamos la inversión de manera fuerte, en donde tengamos también un empleo digno, en fin, que tengamos un Estado mejor para todos, buscando la felicidad de todos los peruanos y peruanas. Para eso estamos acá. Perfecto. Pero fíjense que el debate político a veces nos lleva por unos avatares un poco extraños, ficticios, como tú mismo lo has planteado, creo, al menos te he entendido así. Así es. Doctor Jiménez, yo dos cositas. Quisiera ver si me puede acompañar una de estas noches acá en el programa. Recordará que usted casi inauguró mi segmento en ATV+, así que por favor quisiera que me acompañe. Ya hace mucho tiempo que ha pasado. Efectivamente, yo estuve en tu programa inaugural, así que espero que me acompañe. Gusto, Mario, yo estaría en tu programa cuando tú me invites. Perfecto, así que Rosario Sumarriba lo voy a llamar, ministro, para tenerlo acá para conversar. Y por supuesto, por último, el pronóstico de marcador para esta noche. Bueno, yo creo que vamos a ganar. Yo estoy con toda la expectativa. Esta mañana ¿va a ir al estadio? Sí, vamos a ir al estadio. Perfecto. Voy a ir con mis hijos también. Y bromeaba con los periodistas esta mañana, porque he escuchado que Tongo ha hecho una predicción de un score de 1-0, ¿no? Así que vamos a ver si Tongo tiene razón. Tiene razón. Muchas gracias, presidente del Consejo de Ministros, doctor Juan Jiménez Mayor. Así que le tomo la palabra, lo esperamos en los siguientes días acá en ATV+, Noticias con Mario Saldaña. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bien, ahora les conté.
La decisión del presidente Ollanta Humala de no indultar al expresidente Alberto Fujimori no responde a un cálculo político del oficialismo, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien consideró también que es momento de pasar a temas sustantivos para el país. Negó que la decisión del presidente Ollanta Humala de no admitir el indulto humanitario a Alberto Fujimori se trate de un cálculo político. El jefe del gabinete, Juan Jiménez, indicó que la decisión tomada por el mandatario fue compleja. No ha sido una decisión fácil, quiero decir que tampoco es un momento feliz para la República. Creo que no nos podemos acelerar nunca por el hecho de que tengamos una persona detenida, afectando su libertad, pero es parte también del sistema político, de aquella persona que es condenada por el Poder Judicial, que cumpla su condena y que se cuide también y se preserve la independencia de poderes. Resaltó el carácter técnico de la decisión al señalar que se basó en la recomendación formulada por la Comisión de Gracias Presidenciales. Añadió que el presidente comprende el momento por el que pasa la familia Fujimori. Creo que lo que toca ahora es, como ha dicho el presidente, ver las circunstancias de la detención, que el sistema penitenciario esté cuidando que el expresidente esté en las mejores condiciones carcelarias, que hagan que su salud no se deteriore. Asimismo, aprovechó para responder las críticas del abogado del expresidente Fujimori, César Nakasaki, quien indicó que la negativa del indulto no tendría explicación jurídica. Me extraña esa declaración cuando él no ha visto el informe de la comisión. Entonces, creo que él está señalando eso en la medida que es el abogado, y creo que hay que comprender que el abogado de parte siempre tenga que manifestar su punto de vista sobre el particular, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, tras este hecho, hizo un llamado a poner en agenda otro tipo de debates a favor del país. Continúan las críticas contra la ley del servicio militar obligatorio. La Defensoría del Pueblo busca modificar el reglamento de esta norma. El decreto legislativo que pone en acción el servicio militar generó que Defensoría del Pueblo prepare un recurso de amparo y otras disposiciones a fin de que se modifique el pago de 1.850 soles como multa, la obligación para los de educación superior pero no para los universitarios, puso en tela de juicio el verdadero objetivo del llamado servicio a la patria. Presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley o eventualmente una demanda de amparo contra la misma norma por afectar estos derechos fundamentales. Indicó que la intención de las instituciones militares, sobre todo el ejército, es llenar sus cuarteles a como de lugar, pero con gente pobre que no podrá cancelar los 1.850 soles de multa. Incluso cuando había el servicio militar obligatorio, las propias Fuerzas Armadas reconocieron que solamente las personas pobres y los campesinos eran los que prestaban el servicio militar. Indicó que si un ciudadano es obligado a servir porque no tiene medios económicos o es estudiante de educación superior, lo que debe de hacer el afectado es interponer un habeas corpus. El juez paralizará la acción. El premier Juan Jiménez, por su lado, tomó así la decisión de Defensoría del Pueblo. Deberían defender los derechos humanos, efectivamente, deberían interponer acciones permanentemente. No lo han hecho en el pasado, me parece bien que lo hagan ahora, pero la razón no sé si está de su lado. Trascendió también que los estudiantes de educación superior se estarían organizando para hacer una serie de protestas. Con música a todo volumen y tomando cerveza fueron sorprendidos.